Nosotros como MPP presentamos el año pasado un proyecto de renta básica universal en la bancada del Frente Amplio y queremos que se le dé estado parlamentario. Ese proyecto de ley es un proyecto hecho en colectivo por la bancada del MPP y viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya en el primer programa del Frente Amplio había mencionado, ¿verdad?, la renta básica universal dentro del programa. Ahora lo concretamos en un proyecto. Queremos tener un proyecto de ley para poder salir a hablar con la gente con un proyecto y que integre el nuevo programa del Frente Amplio, ¿sí? Este proyecto de ley sería como que tiene varias etapas y es bastante progresivo en esas etapas. Es decir, la renta básica universal es una renta que reciben todos los ciudadanos de un país, ¿verdad? Básica porque es una renta que le permite sostenerse materialmente la empieza a recibir y es para siempre, pero es la base material de cualquier ciudadano que tiene derecho, por ser ciudadano, de no morirse de hambre, digamos, ¿verdad? De tener cubiertas sus necesidades básicas. Entonces es una base material, ¿sí? Ahora, en este proyecto de ley nosotros estuvimos analizando que la base de la pobreza realmente, el núcleo duro de la pobreza acá en Uruguay, tiene cara de niño y tiene cara de mujer. Por lo tanto, lo circunscribimos en su primera etapa a los menores de 18 años. De 0 a 18 años comenzarían cobrando esa renta básica universal. A partir de que yo tengo 18 años, mañana cumplo 19, no la dejo de cobrar, la sigo cobrando, ¿verdad? Entonces así se va a ir universalizando. Digo que es muy progresivo porque de aquí a que sea universal va a pasar mucho tiempo, pero eso permite ir ajustando la parte material de la renta, que es decir, el financiamiento de la renta, ¿verdad? Que es un poco lo que hoy está en discusión en Uruguay. Hoy no está en discusión la existencia o no de la renta, sino el momento de ponerla en práctica por el tema del financiamiento, ¿sí? En este proyecto de ley nosotros decimos, bueno, para esta primera etapa tendríamos un 25% de la renta, que estaría más o menos, no tenemos hecho todos los cálculos concretamente, pero más o menos los cálculos que hicimos para ese proyecto estarían en 3.000 pesos. ¿Tá? Entonces todos los niños recibirían esos 3.000 pesos, y se iría extendiendo paulatinamente, ¿verdad? No es contributiva la renta básica universal, es decir, las políticas que hoy tiene el MIDES son todas contributivas. Es decir, si pasa de determinado salario la familia, ¿verdad?, el núcleo familiar, se le quita el plan de equidad, creo, no me acuerdo en este momento cómo se llaman, ¿verdad?, los distintos planes del MIDES. Pero hace que la familia, por ejemplo, si consigue otro trabajo, lo tenga en negro para no perder esa renta. Bueno, la renta básica universal no se pierde nunca, no es contributiva. Entonces, alienta al trabajo, la gente va a salir a buscar trabajos, va a tener trabajo legal, digamos, ¿verdad?, inscripto con todas las normas legales, porque la renta no la va a perder, entonces un estímulo al trabajo. Más o menos calculamos que sería para todos los menores de 18 años un 1,1 del PBI. ¿Ese financiamiento de dónde sale? Bueno, hoy sabemos que hay un 0,6% del PBI que se destina a las políticas sociales del MIDES. Entonces, integraríamos esa plata para pagar la renta. Y allí tenemos ese 0,6, ¿verdad?, que ya sería un fondo para esta renta. Pero no nos olvidemos que como las rentas, las partidas sociales del MIDES hoy necesitan control porque son con contrapartida, ¿verdad?, tienen una contrapartida, hay una cantidad de burocracia, ¿verdad?, burocracia en el buen sentido, digo, pero para controlar que vayan a la escuela, que no se pasen de determinado salario los padres, etcétera. Entonces, todo ese dinero que no sabemos cuánto es
concretamente, pero se puede saber, ¿verdad? Pero en el proyecto no importa, iría también para esa renta. O sea que ya estaría casi cubierto el 1% del PBI, ¿sí? Y bueno, y allí en el proyecto tenemos otras fuentes de financiamiento también ya pensada, como por ejemplo crear un fondo de lo que son hoy las inversiones extranjeras directas, un fondo que una parte, ¿verdad?, de las exoneraciones de esas inversiones, que son un 6% del PBI, una parte vaya para este fondo de la renta básica. Y estaríamos atacando concretamente el núcleo duro de la pobreza hoy en el Uruguay. Sería una política de impacto muy importante. Que hay un 6% del PBI que no se está cobrando. Bueno, es un sacrificio fiscal, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo en que haya esas exoneraciones a la inversión, ¿no? Pero bueno, no a cualquier tipo de inversión, evidentemente, sino a aquellas que contribuyan con el desarrollo de la matriz productiva, pero pensamos que de ese sacrificio fiscal que hace el Estado, una parte, no estamos diciendo que no lo haga, no, pero una parte podría ir para la renta básica. Está en el proyecto de ley, ¿verdad? Crear un fondo de la renta básica, y uno de los insumos de ese fondo sería este fondo que se alimentaría del sacrificio fiscal que hoy se hace con respecto a la inversión extranjera directa. No hay impuesto a la renta, hay impuesto a la herencia. No, hay muchos estudios, ¿verdad? El que más difusión ha tenido hoy por la gran investigación que ha hecho ha sido el de Piketty. Piketty es un investigador norteamericano que hace un gran estudio, ¿verdad?, sobre cómo la herencia hace que todos no nazcamos iguales, ¿verdad?, sino que tenemos un piso para empezar a crecer, ¿sí? O sea, el enriquecimiento, digamos, para decirlo de forma más sencilla, ¿verdad?, el enriquecimiento de una persona, para llegar a ser rico, el que tiene una herencia ya está ahí, ¿verdad? No es lo mismo que alguien que no tenga esa herencia. Entonces, para poder, digamos, tener una sociedad más justa, hoy pensamos que las herencias tendrían, ¿verdad?, que pagar un impuesto. Evidentemente no es, si yo heredo una casita de mis padres, etcétera, no estamos hablando de ese tipo de herencia. Estamos hablando de las grandes herencias patrimoniales, ¿verdad?, de las grandes herencias. Entonces tendría que ser un impuesto, habría que pensarlo mucho, tendría que ser un impuesto progresivo, ¿verdad?, a partir de determinado monto, como el impuesto del IRPF, no tiene impuestos, ¿verdad?, de 30.000 pesos para abajo no pagan. Estoy hablando del IRPF, a partir de eso sí. Bueno, en la herencia habría que pensar un escalonamiento, ¿verdad?, progresivo, y ponerle evidentemente un tope para abajo, ¿verdad? Si yo heredo la casa de mis padres, que son trabajadores, y yo también, y bueno, eso no, ¿verdad? Estamos hablando de las grandes herencias, estamos hablando de otra cosa. Rodrigo Arín, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, sé que está planteando el impuesto a la herencia como una de las formas del financiamiento de la renta básica.